Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, APEAM, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Dr. José Rafael Aguilera Aguilera, licenciado en Contaduría y en Administración, maestría en Administración, en Fiscal y en Finanzas. Doctor en Ciencias de Negocios Internacionales con especialidad en Contabilidad Internacional. Cuenta con 3 certificaciones ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, contador público profesionista en la disciplina de Normas de Información Financiera, profesionista en la disciplina de Finanzas Empresariales, consejero en el área de finanzas de organismos públicos. Es además asesor en normas de información financiera nacionales e internacionales, de empresas en general y despachos. Profesor de posgrado en varias universidades de la República, como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Zacatecas, entre otras. Actualmente, presidente de la Comisión de NIF, del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y de la CONIF, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Vamos a iniciar esta sesión, este curso que le hemos llamado esta ponencia, el ABC de las NIF. Y sí, vamos a ver brevemente esto que es muy interesante. Ok. El ABC trae 3 temas. Vamos a ver cada uno de estos 3 temas. A, B, C. Primer tema, ¿cuál es el origen de estas normas de información financiera? Okay. No sé si estoy viendo. También estoy muy al pendiente del chat. Pensé que había una pregunta, pero no. Ok, perdón, Entonces, igual, como escucharon, las preguntas podrían ser al final, pero obviamente pensé que también alguien hizo una pregunta. Bien, entonces, con lo que estábamos, primera parte, el origen, en particular de cómo se llaman NIF o normas de información financiera, no el origen de por qué la contabilidad se hace con principios, reglas o normas, no. Es un origen más pragmático, ¿no? ¿Por qué se llaman normas de información financiera? Entonces, el ABC de las NIF, primero A, el antecedente historia de las normas de información financiera. Esta historia, este origen, vamos a centrarlo en 2 áreas, 2 partes, la parte mexicana y la parte internacional. Es una bonita historia.
Vamos, repito, es como una historia, a veces puede tener tintes noveleros, pero bueno, vamos a hacerlo lo más interesante que se pueda la historia. Entonces, repito, no es una descripción real de los hechos, sucedió así, pero con un tinte novelesco, ¿no? Para que comprendan mejor la historia. En México, hay que recordar que la profesión contable mexicana, la agrupación contable, fue a partir de 1923. Esta agrupación contable fue donde varios contadores se empezaron a unir para crear el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Recordará que el 25, permítame. Comparto el registro, ok. Recordará que el Día del Contador es el 25 de mayo. ¿Por qué el 25 de mayo? Porque el 25 de mayo de 1907 se tituló el primer contador público en México. Y es así como inicia la contabilidad en México, 1907. Por eso, en este año, se festejaron los 114, el 25 de mayo salió el eslogan, 114 años de la contaduría en México, 114 años. Por eso es el Día del Contador en México, 25 de mayo. Pero se tituló el primero, 25 de mayo, en ese mismo año a lo mejor a la semana, a los 15 días, se tituló otro, dentro de otro mes se tituló otro, y así sucesivamente. Pero hasta 1923, hasta el 23, o sea, aproximadamente 15 años después, se funda la primera agrupación de contadores. ¿Okay? Esta agrupación de contadores, pues como dicen por ahí, la unión hace la fuerza. Entonces ya dijeron, ok, entre contadores hay que apoyarnos, y repito, esto es una profesión muy noble, muy característica a todos los contadores, de que siempre somos muy unidos. Desde el origen de la contaduría en México, consideramos esa parte que era importante mantenernos unidos. Entonces, 15 años después, se vio la necesidad de agruparnos como profesión. Nota, por eso hoy en día, en el 2023, estamos cumpliendo como Instituto Mexicano de Contadores Públicos los 100 años de la contaduría pública organizada. 100 años, cuando el 16 de octubre de 1923 se crea el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, agrupación que hoy represento, por la cual estamos teniendo esta ponencia. Entonces, los contadores se agruparon, pues, repito, la unión hace la fuerza, pero entre estas cosas que nos empezamos a apoyar, tardamos 50 años en darnos cuenta de que necesitábamos ponernos de acuerdo en la forma de cómo llevar la contabilidad o los registros contables. Por eso fue hasta el 74, 50 años después de que nos fundamos, caray, como que cada quien contabiliza como se les da la gana. ¿Cómo que como se les da la gana? Sí. Y principalmente nos dimos cuenta en los 70, 60, 70 por el auge de la auditoría en México. Los auditores, imagínense el auditor que sea, lo contrataban para revisar los estados financieros. En aquel tiempo a lo mejor no se dan estados financieros, informes financieros, general, porque acuérdense, desde la ley, desde el Código de Comercio, desde la época de Porfirio Díaz, a principios de 1900, pues en el Código de Comercio se le obliga a los comerciantes, en el artículo 33, a los que hacen actos de comercio, elaborar estados que contengan información financiera. Entonces, los informes financieros, pues, tienen ya bastante tiempo. ¿Cómo se hacían? Pues cada contador, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su firma de contadores, de acuerdo a la escuela, de acuerdo a la empresa. A ver, permítame. Ok. De acuerdo a la empresa, pues tenían sus experiencias, y su experiencia enseñaban a contabilizar y como consecuencia a elaborar estados financieros. Pero recuerde, en los 60, 70,
los auditores, la auditoría empezó a tener auge. Entonces, el problema fue, yo soy auditor y audito, no sé, Walmart. Y pues estudiaba cómo contabilizaba Walmart sus inventarios, sus cadenas, su terreno, su edificio, cómo lo hacía. Y entonces, yo como auditor tenía que estudiar las reglas contables que aplicaban para poder entender y hacer la auditoría. Okay. Entonces, entendía cómo era el proceso contable de Walmart para poder auditar. Pero después hacía, ¿cómo le llamaremos? De Chedraui, Soriana, y, caray, pues es la misma empresa, es una empresa igual, es un centro comercial, es una tienda departamental. ¿Por qué no lo hacen igual? Si ambos tienen inventarios, si ambos tienen los inventarios para que compran y luego los revenden, ¿por qué no lo hacen igual? Y entonces, desde la auditoría, se empezó a ver esta necesidad de que, ¿por qué si son mismas operaciones, no se utiliza el mismo procedimiento, la misma guía o la misma regla contable? ¿Por qué cada quien contabiliza de acuerdo a su experiencia? Entonces, como auditor, se vio esa necesidad. Oye, esto es un relajo, cada quien hace la contabilidad como quiere. Entonces, si yo voy a auditar, tengo que aprender la contabilidad de cada empresa para poder auditar. Entonces, imagínese en lo que estudiaba la contabilidad de una empresa para auditar, con estudiaba la contabilidad de otra empresa para poder auditar. Muy complejo, ¿no? Entonces, tiene razón. ¿Por qué no unificamos criterios, las mismas reglas, para poder auditar correctamente utilizando las mismas reglas? Permítame. Ok. Entonces, en el 74 se crean las primeras reglas contables. ¿Quién las crea? La Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. O sea, un grupo de contadores de la agrupación gremial del IMSP crea esta parte. Esta agrupación gremial IMSP, a través de su comisión de trabajo que hacían los principios de contabilidad, funcionó de esta manera 30 años, ¿sí? Funcionó 30 años así, elaborando principios de contabilidad. El famoso libro de principios de contabilidad, ¿qué es este? Este libro tenía varios documentos. Son dos tipos de documentos que tenía. Número uno, principios de contabilidad. Los principios de contabilidad generalmente aceptados, o sea, se llama libro. Un tipo de documento que estaba allí eran los boletines. Eran muchos boletines, muchas circulares. La unión de todos los boletines y de todos los circulares se llamó el libro Normas, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Boletines y circulares que hacían un grupo de contadores llamado Comisión de Principios de Contabilidad de la agrupación gremial Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Este documento tenía dos tipos, boletín y circular. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Voy a hacer la diferencia aquí. Como siempre diré que todos los contadores aquí tenemos arraigado un fiscalista, voy a hacer cierta similitud, cierta reflexión desde el punto de vista fiscal. Repito, es una historia, te estamos contando una historia, boletines. ¿Qué es un boletín? Es como una ley. En fiscal la ley, pues, lo que manda, lo que rige el tratamiento fiscal de una operación. Circular, como un reglamento. Boletín, ley, circular, reglamento. El boletín era lo máximo. La circular era una aclaración, una precisión de algo que estaba en el boletín. Sumas los boletines y las circulares, sumas todo, ¿y qué te da como consecuencia? Pues el libro de principios de contabilidad. ¿Ok? Este libro se dividía en 4 series, 4 grupos de boletines. Grupo A, boletines de la B, de la C, de la E, etc. Tenían también sus circulares. Las circulares eran consecutivas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que llegamos hasta las 60 y tantas. Bueno, todo eso era perfecto. Repito, 74 cada año, cada 2 años, dependerá
se iba agregando 1, 2 boletines, 3 boletines, como que de los primeros inventarios. Todos tienen inventarios. A ver, vamos a ponernos de acuerdo de cómo contabilizar los inventarios. Ok. Entonces salía el boletín de inventarios. Todos tenemos efectivo. Vamos a contabilizar. Reglas para contabilizar el efectivo. Y así sucesivamente. Repito, 74 hasta 94. Van 20 años, son 30. Ok. Ok. Son 30 años. Pero los primeros 20, México, ubíquese en el contexto mexicano, del 74 al 2004, México tenía una, bueno, llamaremos una economía cerrada. Esta economía cerrada era operaciones mexicanas que se regularan por contadores mexicanos y todo era normal. No había mucho vínculo con el exterior. Por ejemplo, no sabíamos cómo contabilizar una importación, contabilizar una exportación. ¿Cómo se contabiliza? ¿Tipo de cambio? Es fijo, no variable. O sea, todas esas cosas no estaban en las reglas contables porque no se ocupaba, repito, una economía cerrada. En 1994, 95, con el Tratado de Libre Comercio, México se abre al mundo, deja de ser una economía cerrada y se convierte en una economía abierta. Al abrirse al mundo, pues muchas empresas de México salieron, muchas empresas internacionales se acercaron a México y esa dinámica, por ejemplo, era voy a importar televisiones. ¿Qué norma contable o qué principio de contabilidad o boletín voy a utilizar para esto? Pues ni idea, porque nunca lo hemos hecho. Como nunca lo hemos hecho, ¿qué hago? Contadores, saquen una regla, un boletín para contabilizar la importación de teles, que nunca lo habíamos hecho. Dijeron los contadores, espérenme, pues, ¿cómo vamos a hacer? Espérenme, déjenme estudiar el caso. En 1 año, 2 años la tenemos. No, esto urge. Ya México, o hay empresas que llegaron a México y que quieren ver cómo se contabiliza. Porque ¿hay reglas o no aquí en México? No, es que se están haciendo, porque es que esa discusión sacamos un camino alternativo. Ok, vamos a crear el concepto de supletoriedad. Si algo en México no estaba, no había una regla contable, no había problema. Si no había una regla contable, vamos a utilizar la regla contable de otras partes del mundo. ¿Cuál? Pues había un librito que se llama Normas Internacionales de Contabilidad. Pues asunto arreglado. Entonces, por ejemplo, eso de la importación, exportación, que no había reglas mexicanas, vámonos al libro internacional de normas internacionales o principios de contabilidad internacional. Y ahí sí está, lo agarras. Oye, pero ¿qué pasa si en ese librito no está el tratamiento, no está la operación? No te preocupes, agárrate las de Estados Unidos, agárrate de otras partes del mundo, pero de que puedes hacer un asiento contable, aunque no exista en México, lo puedes hacer. ¿Ok? Entonces, y ahí entonces surge el concepto de supletoriedad. Entonces, en 1995, México se abre al mundo y empieza a hacerle caso a estas normas internacionales de contabilidad de manera supletoria. Entonces, un poquito de historia. En México, del 74 al 2004, se utilizaron los boletines y circulares. Boletines como ley, circulares como reglamento. ¿A cargo de quién? De los contadores de esta agrupación gremial en México que tenía un grupo de trabajo llamada Comisión de Principios de Contabilidad. ¿Ok? Bueno. Historia mexicana, recuerda, fue novela, una historia. Ahora vamos a completar la segunda parte de la historia, pero desde un enfoque internacional. A ver en el mundo, qué show, qué pasó a nivel mundial. Bueno, en el mundo hubo un parteaguas en el año 2000. En mayo del 2000, la Organización Internacional de Comisiones de Valores, o sea, la IOSCO. ¿Y qué es la IOSCO? Bueno, en cada país del mundo existe un organismo
una comisión de valores, un organismo que supervisa a las empresas que cotizan en bolsa y al sector financiero. En México tenemos la CNBV, Comisión Nacional Bancaria de Valores, famosísima, ¿no? Todo lo que regula el sector bancario, etcétera. Pero a nivel, por ejemplo, en Estados Unidos tienen la SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos, SEC, Security Exchange Commission. Bueno, cada país entonces tiene su organismo supervisor dependiente de Hacienda, del Tesoro, de la parte del dinero, del gobierno que supervisa al sector financiero. En México, sector bancario y bursátil es supervisado por la Comisión Nacional de Valores. Bueno, todas estas comisiones, organismos, autoridades, se agrupan a nivel internacional en la IOSCO. Esta IOSCO, aquí entre nos, recibió una queja. ¿De quién? Pues de los hombres más ricos del mundo, de los más poderosos, de los más pudientes, porque dicen, a ver. Piensa aquí en México ubica, yo creo que sí, a este empresario, llamaremos Carlos Slim. Por supuesto, imagínense, estamos en los 90, ¿eh? En los 90, así como él había muchos. A ver. Yo tengo una empresa, Claro, yo creo que ubican perfecto Claro Sports. Tengo Claro Video o Claro Sports en México. También la tengo en Brasil. La tengo en Argentina, la tengo en Chile, la tengo en Perú, la tengo en todos lados. Pero yo, que tengo esta empresa internacional con participación en varios países, me he dado cuenta de un problema. ¿Por qué? Si es la misma empresa, cada país contabiliza la misma operación de diferente manera. ¿De qué se trata? Eso no me cuadra. Ejemplo, imagínese los derechos de transmisión de las Olimpiadas. París 2024. Que tienen los derechos, claro, es por Brasil, pues es un intangible según ellos, y ahí tienen sus reglas contables. Pero espérate, ¿pero por qué cada país lo contabiliza diferente? Eso decían, no puede ser. Estos hombres poderosos, estos personajes famosos, con gran capital, estas grandes empresas, dijeron, no me parece. Cada país tiene sus propias reglas contables. ¿No habrá un libro de normas internacionales? Y entonces se fueron a quejar a la IOSCO y dijeron, oye IOSCO, tú que supervisas a todas las cosas de la bolsa, las empresas muy grandes de cada país, que tienes la agrupación de ellos, oye, ¿no le puedes decir que utilicen un libro internacional? ¿Existe? Sí. ¿Cómo no? Existe, se llama Normas Internacionales de Contabilidad que emite la asociación, el Comité Internacional de Estándares Contables. Entonces, si existe, oye, pues vele diciendo a los países que díganle a sus miembros que utilicen estas normas. Entonces, ¿y estas normas qué, dónde salieron o qué? Pues fíjese, hace aproximadamente casi 50 años, el 9, 10 y 11 de septiembre, 3 días, en Sydney, Australia, los contadores australianos dijeron, oigan, vénganse que vamos a hacer una convención de contadores internacional. Okay. Bueno, entonces, esos contadores de varias partes del mundo, entre ellos nuestros paisanos, hace 50 años andaban en cine, pues 50 años, hace 49 años, unos meses, ¿no? Porque fue septiembre. Dijeron, oye, vénganse. ¿Cómo ven si hacemos unas reglas mundiales? ¿Pero por qué? Porque en el mundo, y repito, ¿cuál es la historia de la auditoría? De que necesitamos unas reglas contables para hablar el mismo lenguaje. ¿Cómo ven si vamos unificando nuestro lenguaje? Y todos los países dijeron, caray, ¿cuál lenguaje? Pues no tenemos un lenguaje en cada país, ¿no tienen? Pues vamos a crear un lenguaje mundial de reglas contables. Y se firmó el 11 de septiembre en Sydney, Australia, donde varios organismos, México fue representado a través del IMCP, de esta agrupación mexicana de contadores, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, representado a México, y dijo, ok, me parece buena idea. Vamos a crear un libro internacional de reglas contables. Los mexicanos que fueron a Sydney regresaron a México a mediados de septiembre. Y aquí estaban para el grito de independencia. Después del grito, del puente,
fueron al instituto. Oigan, contadores, ¿qué creen? Esa reunión que fuimos a Sydney, Australia, fue para crear un organismo internacional de reglas contables. A ver, cuéntame más. Sí, mira, es que vamos a ponernos de acuerdo en hacer reglas para contabilizar lo mismo. ¿Y esas cómo funcionan? Aquí preguntan. No, pues mira, a nivel internacional, como somos varios países, nos vamos a reunir cada 3 meses, con decir. Ya fuimos al cine Australia, ahora nos toca en diciembre. ¿A dónde? A Francia. Ah, caray. ¿Y hay que ir? No, pues hay que ir, para que nos manden. Y luego, pues que acordamos como en marzo y en abril, ir ir a Holanda. Ah, caray. O sea, ¿se van a estar reuniendo constantemente? Sí. Híjole, pues mucho trabajo. ¿Y qué? ¿De qué o qué? ¿Cómo les van a pagar? No, pues que nos manden nuestros países y que nosotros pues nos dediquemos a la contabilidad y hasta que nos juntemos en esos países vamos a resolver, vamos a ir armando poco a poco las reglas contables. Y oye, y aquí en México dijeron, ¿por qué esa idea que traen de hacer reglas contables no las hacemos en México? Ah, fíjate qué buena idea. Vamos a crear la misma idea, pero en México nosotros como contadores. Por eso si se recuerda un poquito de la historia. En México se crearon los principios de contabilidad generalmente aceptados, que es una idea de las normas internacionales de contabilidad, en el 74 al 2004. Pero venía la idea en el 73. Ok. Entonces, estas normas internacionales, repito, ¿qué es la historia internacional? Empezaron a hacer su libro, Normas Internacionales de Contabilidad. Este libro, hecho por el IACS, por el Comité Internacional de Estándares Contables, tenía 2 partes. Igual que en México, las reglas contables están en inglés o en español. Normas Internacionales de Contabilidad y sus interpretaciones. Ya sea en inglés o en español, o sea, lo mismo. Tenían un libro, una regla base y una regla complementaria. Como que se parece aquí en México, ¿no? Allí era norma e interpretación. Aquí en México era boletín y circular. ¿Ok? Y entonces esta organización que se juntaban, imagínense, 4 veces al año. Acuérdese, estamos hablando de los 70s. No era como ahora, que aquí nos podemos reunir como ahorita. Fíjese qué interesante, estamos reunidos casi más de 160 personas. Podemos estar en diferentes partes de la República, diferentes partes del mundo, y ahorita estamos conectados, como en la comodidad de su hogar, de su oficina, de donde esté viajando, qué sé yo qué está haciendo. Antes no, hace 50 años teníamos que ir presencialmente. Entonces, será complicado. Entonces, ¿qué pasó? Y aquí viene lo interesante. Como se juntaban esporádicamente, y esa idea que se creó en Sydney, como México le hizo, buena idea internacional, pero voy a hacer lo mío a la mexicana, todos los países, todos estos que están aquí, todos hicieron lo mismo. Alemania, voy a hacer mis reglas contables a la alemana. Estados Unidos, voy a hacer mis reglas contables a la gringa. Francia, voy a hacer lo mismo. O sea, entonces cada país, al regresarse a cada representante regresarse a su país, decidieron hacer lo mismo. Entonces, cada país le prestó mayor atención a lo suyo, a su país, al hacer las reglas contables, y cada quien a su criterio. Y entonces, pues en el fondo, se reunían 3, 4 veces, 5 veces al año, pero pues se reunían de manera muy... Pues sí, pero no le dan tanta importancia, porque cada país le da más importancia a sus reglas contables. Entonces este libro existía, pero nadie le hacía caso. Este libro nadie lo pelaba, este libro pues allí está y pues, a ver si sirve, a ver si la gente le hace caso, a ver qué pasa. Es complicado, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo? Me regreso. En el 2000, estaba ese libro ahí tranquilo, dormido. Nadie me hace caso. Pues existo, pero pues cada país hace su contabilidad como se le da la gana.
¿Cómo hay que hacerlo? Existe, pero no era muy usado. ¿Por qué? Porque cada país tenía sus propias reglas contables. Ok. Y entonces este país, esta organización, que sea las reglas contables internacionales, estaba bien relax. Ah, ¿cómo? ¿Que ahora sí les van a hacer caso a mis reglas? ¿Por qué? Es que hubo una recomendación del 2000 de que deben de utilizar las empresas grandes estas reglas. Pero oye, pero yo soy un grupo de contadores, yo que estoy preocupado. Ahora sí les van a hacer caso, pero es que son reglas que revisamos 3, 4 veces al año. ¿Y qué tiene? Pero, y si me sale una duda de una empresa, por ejemplo, tipo Walmart Internacional, ¿qué va a hacer? Nos la hacen en enero, la pregunta, pero nosotros nos vamos a reunir hasta abril, 3 meses, en lo que nos reunimos, después la resolvemos. No, ya nos presionamos, ya no somos tan eficientes porque sí nos reuníamos, pero pues ahí relax. Ahora como que, ahora sí, al hacerle caso a estas normas internacionales, la gente pueden salir dudas, nos van a pedir más normas. ¿Qué hacemos? Nos estresamos. Entonces dijeron, mira, ya no conviene este esquema de trabajo. Ustedes, IACS, Comité de Contabilidad, es una comisión de trabajo de la Agrupación Mundial de Contadores, o sea, Federación Internacional de Contadores, en inglés IFAC. El IFAC es la Agrupación Mundial de Contadores. Hoy en día ya tenemos más de 130 países ahí, ya casi somos 3 millones de contadores agrupados a nivel mundial. Esta Agrupación Internacional de Contadores tiene comisiones de trabajo. Entre varias comisiones de trabajo está la comisión que hace las normas internacionales de auditoría, las famosas NIAS. Hay otra comisión que hace los estándares de ética internacional, otra comisión que hace las reglas contables del sector público o de la contabilidad gubernamental, y hay otra comisión que hace las normas de educación internacionales. Igual, había una comisión que hacía las reglas contables de contabilidad. Pero dijeron, espérame. Ok. Bien. Ojo, antes de independizarse, hasta el 2000, en el mundo se utilizaban normas internacionales de contabilidad y se utilizaban sus interpretaciones. Vea cómo es muy similar la historia internacional a la mexicana. Oiga, ahí como que se ve que le copiaron la historia internacional, no, más bien la historia mexicana le copió a lo internacional. Sí, es correcto. Bueno, ¿y por qué hasta el 2000? Porque se independizó en el 2001, la comisión de contadores que hacían las reglas contables se independizó, dijo ya no, necesitamos trabajar más constantemente, ¿ok? Bien. Entonces, ¿y qué es esta organización? Bueno, es una organización independiente, es del sector privado, funciona desde el año 2000 a elaborar, ahora sí, a ver, antes los contadores que hacían normas contables, se reunían de vez en cuando con nosotros. Muy bonito el trabajo, pero ya no tiene que ser así, necesitamos más efectividad. Y luego los contadores que hacían las normas, pues se dedicaban a su despacho. Pues casi no tenían tiempo para hacer normas. Como dicen, trabajo en lo mío, primero, ¿cómo se llama? Primero lo que deja y después el placer, ¿no? Pues vamos a hacer una norma, vamos a juntar, no. Primero saco el trabajo, entonces imagínense qué importancia le daban a las normas. Pues nada, los que las hacían, no, pues primero mi trabajo. Si no, pues no me puedo ir de viaje si no saco aquí la chamba. Y ya después vemos cómo le hago. ¿Ok? Bien. Bueno, ante esta situación, dijeron, no puede funcionar así. Vamos a contratar contadores de tiempo completo que se dediquen aquí, que sean investigadores, que desayunen, coman, duerman, todo el día pensando en las reglas contables, todo el día. Y entonces tenemos esta estructura. Vamos a hacer una fundación que vamos a captar fondos para poderle pagar a los investigadores. ¿Okay? Entonces, para hacer los investigadores. Entonces hay un grupo, los vamos a financiar. Ustedes trabajen todo el día. Oiga, ¿y dónde vamos a vivir? Vénganse acá a Londres.
Londres, Inglaterra. Empezaron en la calle de Cano, número 30, y ahora se fueron ¿a dónde? A la colonia o al distrito Circus. Entonces allá están trabajando, allá está la sede, pero es diferente, ya no se reúnen de vez en cuando, ya están todos los días trabajando y trabajan. ¿Ok? Entonces, veamos. Este organismo, dijeron, ¿cuál es el fin de nosotros? Ya no somos una agrupación de contadores, somos un grupo de investigadores que están haciendo reglas contables. ¿Cuál es el objetivo? Hacer unas normas, supernormas, ahora sí, de lujo. ¿Con qué fin? De ayudar a los que participan en mercados de capitales, como el caso de empresas internacionales que piden financiamiento en la bolsa, etcétera, para tener reglas válidas a nivel mundial para tomar decisiones. Y entonces dijeron, ok, vamos a basarnos en el libro que ya estaba de normas internacionales de contabilidad, pero ahora vamos a llamarles, como ya no somos contadores, le vamos a cambiar tantito el nombre. Ya no se van a llamar normas internacionales de contabilidad, sino ahora normas para preparar información financiera. Del lugar de las NIC, normas internacionales de contabilidad, ahora le vamos a llamar normas internacionales para preparar información financiera. Que se vea que somos otra cosa, que se vea que somos diferentes. Oiga, ¿pero van a empezar de cero? No, vamos a empezar de lo que hay. Vamos a dejar las viejitas que existan, normas internacionales de contabilidad, y todo lo que hagamos nuevo le vamos a llamar normas internacionales de información financiera. ¿Sí? Ok, entonces, ¿les parece bien? No, pues nos parece bien. Vamos a hacer lo mismo, pero pero diferente. Mejor hechas. Las viejitas las vamos a dejar, ahí las dejamos. Y si las corregimos, las vamos a corregir con el mismo, las dejamos. Si están de plano muy mal, la borramos y le cambiamos el nombre. Pero ahorita lo importante es hacer nuevas normas que se llamen normas internacionales, repito, de información financiera. Entonces, ahora les vamos a llamar NIF con doble I o IFRS en inglés, desde el 2001. Entonces, fíjese, en el 2000 se independizó en 2001 y ahora sí les iban a echar ganas. En el 2002, la máxima autoridad de la Unión Europea, llamada la Comisión Europea, ya ve que ahí les gustan todo igual. En los 90s, al final dijeron, queremos una moneda igual para todos. Vamos a querer el euro. Queremos un mismo pasaporte para todos. Pasaporte comunitario. Todos somos lo mismo. Es más, hasta el mismo lenguaje. Híjole, no se puede el mismo lenguaje. Entonces, cada situación, pues eso de que quiero igual, quiero que sea igual, pues como que no se ha podido, pero sí podemos hacer el mismo lenguaje contable. ¿Cómo que contabilidad a la francesa? Contabilidad a la italiana. Pues como que no. ¿Por qué no usamos el mismo lenguaje como todos? Si estamos aquí, y además, ¿cuál lenguaje? Pues aquí de nuestros vecinos de Inglaterra. Aquí en Londres tienen estos. ¿Nos parece bien? Entonces, la Comisión Europea les dijo, miren, como queremos todo igual, vamos a obligar, en este 2002, les vamos a dar 3 años a todas las empresas que están en Europa y que elaboran estados financieros consolidados y cotizan en una bolsa de valores de Europa, a que cambien sus reglas contables. Por ejemplo, L'Oréal París ya no utiliza las reglas contables francesas, utiliza las internacionales para que seas comparable, por ejemplo, con la Volkswagen de Alemania o la Suiza de Nestlé. Entonces, fíjese, todas empezaron oiga, que cambiar, es difícil. Si yo tengo mi contabilidad francesa, ¿me van a poner otras reglas? No te preocupes, tienes 3 años. Llévatela con calma. ¿No? Me late esa idea. Ok, bueno. Pero espérame, eso era en Europa y se llamaban normas internacionales. Pero falta un jugador muy importante. Estados Unidos. Espérame. Le llaman internacional
y no están en Estados Unidos, no se puede llamar eso internacional. Ya ve, por ejemplo, la ONU, Organización de Naciones Unidas, y estamos acá en Nueva York, y todo debe estar acá, ¿por qué allá? No, realmente si quieren que tenga el peso internacional, tiene que estar acá. No, ¿cómo crees? Pero si ya empezamos acá. No, vamos a hacerlo acá. ¿Por qué? Mira, yo soy el FASB, yo soy con el Financial Accounting Standards Board. Nosotros somos una vez, así como se organizaron ustedes ahorita apenas en el 2000, nosotros lo tenemos desde el 73. Es más, a nosotros nos copiaron la idea internacional, nosotros ya la traíamos. Somos gringos, primer mundo, de lujo todo. Nosotros ya el sector privado nos encargamos de hacer normas. No como que los contadores, eso estaba mal, nosotros ya traíamos desde el 73. Más de 30 años nosotros lo hacíamos bien. ¿Ok? Estas normas están avaladas por la SEC. Imagínense, la máxima autoridad de valores de Estados Unidos las avala, están bien hechas. Y los contadores gringos también. Mejor usen estas. Ustedes apenas van a poderlas hacer como las hacemos nosotros. Pues no. Nosotros tenemos un libro que tenemos los famosos US GAAP, Principio de Contabilidad Generalmente Aceptado en Estados Unidos. Este de aquí vienen las siglas, las siglas GAAP, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Eso de GAAP es muy famoso, principios de contabilidad, reglas contables. ¿Por qué no las hacen como no? Es más, agarren este libro, los famosos GAAP gringos, y esos que sean las reglas que vamos a utilizar. Pues no, es que acá mira es más consenso internacional, no. Ok, no nos peleemos. Vamos a llevarnos de acuerdo, a ponernos de acuerdo los gringos con los de Londres, que son las internacionales. En 18 de septiembre del 2002 se juntaron en la ciudad de Norwalk y firmaron el acuerdo de Norwalk. ¿Para qué nos peleamos? Vamos a trabajar en equipo, ok. Entre los dos vamos a desarrollar normas de alta calidad, entre los dos. La experiencia estadounidense y la impetud europea. Y vamos a eliminar las diferencias. Pues obviamente, nosotros tenemos nuestra forma de hacer la contabilidad en Estados Unidos, ustedes traen nuevas ideas, vamos a hacer nuevas normas, las de nosotros las hacemos de las de ustedes se parecen a las de nosotros y buscamos soluciones comunes. Bien. Entonces, todos los demás países vieron eso. ¡Wow! O sea, Estados Unidos, las empresas muy grandes de Estados Unidos, se pusieron de acuerdo con ellos, o sea, van a hacer las mismas reglas en el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Como en la Unión Europea, la Comisión Europea obligó a las demás empresas a llevar la contabilidad de la misma manera. En otras partes del mundo, pues las empresas privadas adoptaron esto. Entonces, se fue un movedero en el mundo, todos dijeron, ¿qué hacemos? Ahí está. ¿Qué hacemos? Pues vamos para allá todos. O sea, tenemos que entrar al tren internacional de la CFRS. US GAAP le entró. Nosotros, empresas de otros países, ¿qué vamos a hacer? Nomás para que vea esta historia. Bueno, lo voy a resumir. Aquí son empresas que requieren utilizar IFRS, países que permiten o requieren, y aquí en general. ¿Para qué nos hacemos igual, no? Fíjese todo el país, esto es 2019, 20. Todo lo que está con azul son países que utilizan de una u otra manera las normas internacionales. O sea, es importante, ¿verdad? Es interesante. Entonces, los países, ¿qué voy a hacer? ¿Me adapto o qué hago? Y ve algo ¿qué pasó en México? ¿Qué vamos a hacer? Por lo tanto, en el ABC de las NIF, llegamos a la segunda letra, B, organismo emisor. El organismo emisor de las NIF. ¿Ok? Entonces, en México se creó un organismo llamado Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, siglas CINIF, acrónimo CINIF.
Entonces, el CINIF fue lo que hizo, a ver. Yo estoy viendo a nivel mundial este relajo aquí en México. Entonces, los mexicanos, los contadores mexicanos dijeron, no, vamos a adelantarnos a los tiempos. Si a nivel internacional el año pasado crearon un organismo independiente a los contadores, al IFAC, vamos a hacer lo mismo en México. Vamos a crear un organismo independiente a los contadores que se encargue de hacer las normas contables. ¿Cómo le llamaron allá? Dicen que van a ser normas internacionales de información financiera. Ah, pues aquí son normas mexicanas de información financiera. Entonces vamos a crear un organismo que se encargue de eso. ¿Ok? Entonces lo creamos legalmente en el 2000. Todos estuvimos de acuerdo en muchas partes de México. ¿Ok? Este organismo mexicano se fundó. Pero espérate, a ver, ¿cómo van a trabajar? A ver, hay que aguantar. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? ¿Cómo va la tendencia? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, se creó en el 2000 legalmente, pero empezó a trabajar hasta el 2004. ¿Ok? Sí, porque en lo que agarran, vamos a ver qué hacemos. Entonces, este organismo nuevo, asociación civil, se crea para sustituir la función de emitir normas contables por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Se independiza las reglas contables de los contadores, tal como fue a nivel mundial. Entonces, ¿cuándo fue el acto? El 31 de mayo del 2004 se firmó un protocolo en la Ciudad de México, en el Colegio de Contadores Públicos de México, donde el Instituto Mexicano de Contadores Públicos dice, ahí te va la responsabilidad, yo ya no la voy a querer. Tu organismo, CINIF, Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, tú encárgate ahora. Tú serás el responsable. Tú, confío en ti, te paso mi libro de principios de contabilidad generalmente aceptados y ahora actualízalos, modifícalos y obviamente vele llamando ya no principios de contabilidad, porque la tendencia es llamarle principios, normas de información financiera. Entonces, dijo, ok, yo me voy a encargar, a partir del 1 de junio voy a hacer adecuaciones, mejoras y crear nuevas normativas en lo que voy matando. Aquí fue diferente, aquí sí fue matando cada principio de contabilidad, se fue muriendo, matando. ¿Ok? Y por eso, desde el año 2004, en México se utilizan normas de información financiera y sus complementos INIF, interpretaciones a las normas de información financiera. Prácticamente, pues tenemos toda la historia, el resumen de la historia y la creación del CINIF. México, podrá ver, adaptó la idea internacional de que una comisión de la agrupación de contadores, emitiera normatividad. En nivel internacional, normas internacionales de contabilidad y en México, boletines. Esta dinámica acá duró 27 años, aquí en México 30 años. México un año después copió la historia. Acabó México y tardó 4 años en entrarle ya bien. Y tenían circulares y acá tenían interpretaciones. Aquí, como podrá ver, se independiza, evoluciona desde el 2001 con normas internacionales de información financiera y sus interpretaciones. Si México acá evoluciona, porque evoluciona a nivel internacional, tardó 3 años en adaptarlo y hacen NIF con doble I, aquí le llamamos con una I por el tema de lo internacional. Entonces, como podrá ver, están muy vinculadas las historias de México y con lo internacional. ¿Ok? Bien. ¿Qué es este CINIF? ¿Qué es este, cómo se llama? CINIF. Se integra por una asamblea de asociados. ¿Quién fue? ¿Ustedes estos qué? De todas las partes de México vamos a ir a ver su estructura. Mire, el CINIF es una AC. Tiene un máximo órgano llamada asamblea de asociados. ¿Qué es la asamblea de asociados? Bueno, es donde están todos los, es una AC, no hay dueños pues, pero todos los asociados o todos los que les interesa este manejo, podemos ver. La Asociación de Bancos de México. Todos los bancos, los 50 bancos en México, están de acuerdo con crear un juego de normas contables de buena calidad.
La Asociación Mexicana de Seguros también, o sea, todas las agrupaciones de seguros también. Número 3, todas las casas de bolsa y sociedades de inversión a través de la Agrupación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. El Consejo Mexicano de Negocios también, todos los empresarios reunidos aquí, todas las cámaras empresariales a través del Consejo Coordinador Empresarial, todo el Consejo Coordinador Empresarial, todos los financieros, todos los ejecutivos de finanzas también, todas las escuelas de contabilidad, todas las escuelas de contabilidad del país. Hoy en día casi son 400 escuelas, sí, 400 escuelas de contabilidad, escuelas o facultades de contabilidad, 400 agrupadas aquí. El Banco de México, caray. También el Banco de México, por supuesto que le interesó. Los contadores, no que no. Una cosa es que sean los responsables directos y otra cosa es que sean un asociado del organismo que hace las normas. ¿Okay? Y por último, una empresa privada llamada Grupo Bolsa Mexicana de Valores. ¿Okay? Bien, a la par que toman decisiones, pero que no aportan dinero, porque estaría raro, se llama Comité de Nominaciones. Son los mismos más 4 organismos de gobierno federal. La Comisión Nacional de Banca de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Okay? Fíjense, entonces, esa es otra discusión, eso sería otro tema para otra sesión. ¿Son importantes la NIF desde el punto de vista fiscal? Por supuesto. Aquí está Hacienda. O sea, imagínense, Hacienda está aquí y no le importan. Eso no tiene sentido, ¿no? O sea, por algo le importa a Hacienda, por eso usted recordará para la declaración anual de personas morales para este 2022, pues se les obligó a las empresas presentar sus estados financieros, ¿sí? Estados financieros que es con base en normas de información financiera. ¿Por qué? Porque aquí está el CINIF, aquí está tomando decisiones en el CINIF Hacienda. Entonces, repito, es una discusión aparte de por qué son obligatorias. Hay todo un análisis de que sí son obligatorias. Bueno, ¿por qué? Una de las razones es que Hacienda está aquí. Bien. Los usuarios, ¿por qué? Cada uno está aquí en el CINIF por varias razones, ¿verdad? Por ejemplo, la bolsa de valores, o más bien, la asociación de bancos, las aseguradoras, todos son usuarios. Quieren que todo mundo utilice el mismo lenguaje. Imagínense, cada quien utiliza un lenguaje diferente, pues no, como que no. Obviamente enseñar a los contadores el nuevo lenguaje, los reguladores, Hacienda, Bolsa, etcétera. ¿Ok? Hay una pregunta en el chat, dice, ¿quiénes están obligados a hacer los estados financieros? ¿Solo las empresas de bolsa? No, están obligados todas las empresas. Hay una pregunta en el chat que solamente las que están en la bolsa, ¿no? Toda empresa, toda entidad que emite estados financieros, el responsable es la empresa. ¿Ok? Dice, ¿puede hacerlo el empresario o si es asigna al contador? No, el responsable de la información financiera es la entidad. Es igual, el responsable de lo que está en la declaración anual, ¿quién es el contador? No, la empresa. La empresa declara su situación fiscal, sus ingresos, costos y gastos. Pero ingresos y deducciones. En cambio, ¿qué son los estados financieros? Una manifestación de la entidad de cómo está su situación financiera y su desempeño financiero. O sea, es una obligación de todos. Toda entidad que genere información financiera está obligada a hacer estados financieros. La obligatoriedad viene desde un punto de vista ético, normativo, legal, fiscal, etcétera. Entonces, es una obligación de la entidad de emitir. El contador auxilia. Es igual en la declaración anual, ¿de quién es la obligación? ¿Del contador o de la empresa? De la empresa. ¿El contador qué hace? Le apoya a la empresa a elaborar su información que manifiesta públicamente a la autoridad. Igual acá, los estados financieros son una manifestación pública de la situación financiera del negocio. ¿Quién es el responsable? La propia empresa. El contador no. Y obliga para todos. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se administra esta entidad? Bueno, tiene un consejo directivo. ¿Quién forma parte de este consejo directivo? Ahí los puede ver. Ve a todos los responsables. Todos son, como decirlo de una manera, todos son directores de los despachos más grandes en México. O sea, los contadores a través de sus despachos, inclusive los contadores a través de la presidenta del IMCP. Bueno, ahí están todos, los pueden ver. Ahí están los 10 integrantes
de este grupo. Igual como cualquier otra entidad, tiene un comité de vigilancia que siguen siendo contadores de los mismos despachos. O sea, todos los despachos muy grandes a nivel nacional tienen representatividad aquí de una manera administrativa. Y obviamente tiene alguien que dirige, lleva la parte de las finanzas, paga sueldos, paga salarios, paga gastos, etc. Para poder operar, se necesita una parte técnica, se ocupan dos grupos, los que asesoramos y los que las hacen. Perdón, los que asesoramos y los que las hacen. Entonces, nosotros somos el Comité Técnico Consultivo. Aquí estamos nosotros, somos 23, 24, que aquí estamos, su servidor el día de hoy. Aquí está, pertenecemos al CINIF, al que hacen las NIF, con el fin de coordinar, guiar los trabajos de los que redactan el libro. Nosotros no redactamos el libro, nosotros damos opiniones, sugerimos a los que lo redactan, oye, de acuerdo a la representatividad que yo tengo, que es a los contadores del país, cada uno representa varias partes. Por ejemplo, a mí hay uno que representa un banco, representa otro banco, al sector bancario, representa despachos, representa empresa comercial y financiera, representa la Comisión Nacional de Valores, yo represento a los contadores aquí. Entonces los contadores, oye, contador, no le entiendo aquí, podían hacerlo de esta manera, se podía mejorar, por supuesto, esa es mi responsabilidad ante este organismo, revisar, aportar comentarios a los contadores de diferentes partes. Igual al sector docente, aquí está. Bueno, ahí estamos todos, ya durante varios años sesionamos virtual, ya regresamos a partir de, ¿cómo se llama? De junio más bien, empezamos a sesionar de manera ya presencial, ¿ok? Bien, pero así como hay una parte de asesores en lo contable, a partir del año pasado tenemos un grupo asesor en materia de sostenibilidad. Pongo un poquito de referencia. A partir del 2024 o 2025 estamos valorando, vamos a crear el nuevo reporte empresarial. El nuevo reporte empresarial tendrá la parte de información financiera que es obligatoria para todas las empresas, más el reporte de sostenibilidad. La información obligatoria para todas las entidades, todas, será presentar, uno, sus estados financieros, balance, resultados, notas, todo eso, que es la parte contable, o mejor dicho, los estados financieros, más su información de sostenibilidad. Estamos trabajando a nivel CINIF en otro juego de normas. La parte contable o financiera son las NIF. La parte de sostenibilidad serán las NIS. Una empresa, todas, pequeñas, chicas o grandes, toda empresa que emite estados financieros, toda empresa tendrá que elaborar su información financiera, que son los estados financieros, y su información sostenible. La información sostenible abarca 3 pilares. El aspecto ambiental, relación entre la empresa y el ambiente, cómo contamina y cuánto contamina y por qué contamina. 2, la información social. Oye, ¿qué tanto bien hay una inclusión o no, por ejemplo, de las personas del sexo femenino? ¿Qué tanto abarcan las decisiones de las mujeres? ¿Qué tanto se respetan los derechos humanos en la empresa? Etcétera, etcétera. Y tercero, la gobernanza. ¿Qué tanto se gobierna? ¿Qué tanto hay en la parte administrativa? ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir del 2024 y 2025, en eso estamos, las empresas, todas, aquí no hay que soy pequeña y que soy pyme, no, aquí todas, tienen la obligación, número 1, de elaborar estados financieros que ya la tienen, y 2, de presentar un importe de sostenibilidad. ¿Cómo se va a hacer? Con base en las NIS. Por eso hay un comité, fíjese, todo un comité especializado, de sostenibilidad, que se encarga de todo esto, ¿ok? Bien, son todos ellos, todos son los representantes de sostenibilidad de los despachos más grandes, y todas las empresas lo hacen, todas lo van a tener que hacer con esta norma. ¿Quién redacta las normas, las NIF y las NIF? Los investigadores,
que son 3 investigadoras, 3 gerentes de proyecto, que son las que revisan como tal, que básicamente son estas 3. Estas 3 son las que lo hacen físicamente, escriben, redactan, y otros 3 que revisan, ¿ok? Que toman las decisiones y aprueban lo que hacen las 3 gerentes, son ellos 3. Bueno, estos 3. Ok. Permítanme. Estos 3. Eran 4, pero desafortunadamente uno ya no está con nosotros. En noviembre del año pasado falleció y pues ya de los 4, ya desafortunadamente nomás quedan 3. ¿Ok? Bueno, este es el organismo emisor. Esto, como podemos ver, somos varios que trabajamos en hacer correctamente un juego de normas de información financiera. ¿Ok? Viene lo interesante, la tercera C de las NIF. ¿Cuál es su estructura? A, historia. B, quién las hace. Y 3, su estructura. Esta estructura de este libro que sale año con año, ¿desde cuándo? Desde el 2006. Espera, ¿cómo 2006? Se crearon en el 2000, sí, pero en el 2002 se creó, pero hasta el 2004 empezaron a trabajar. ¿Cuándo? El 1 de junio del 2004. A ver, entonces en 2004 no hicieron nada, pues sí, pero nada más tuvieron 7 meses para trabajar. Dijeron los del cine, aguántenme, tengo 7 meses aquí, no alcancé a hacer nada todavía, deme chance en el 2005. Bueno, entonces 7 meses del 2004 y casi todo el 2005, pues prácticamente estamos hablando de 15, bueno, de 19 meses. Ok. Y ya con 16, 17 meses trabajando, pudieron sacar el primer libro de NIF 2006. La primera edición del libro de la NIF fue 2006. Un libro más o menos así. Cada año se ha creado un nuevo libro, se ha actualizado el anterior, creando nuevas cosas y corrigiendo lo que está ahí para mejorar. 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, van 12 ediciones, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Hoy, 2023, estamos hablando de la 18ª edición. 18 años se han emitido las normas como tal y pues a partir del próximo año sería la edición 19. Edición 19 que completaría los 50 años de normas contables en México. ¿Okay? 19 años sacando el libro. Repito, hoy estamos en la edición 18. Este libro, repito, ¿por qué cada año se emite? Porque se ha actualizado los principios de contabilidad, que por cierto, por fin hasta este año matamos todos los principios de contabilidad. Ya no existe ningún boletín y circular. Cada año, pues, la idea era eliminar y crear nuevas normas. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿por qué estamos actualizando y mejorando el libro? Por el tema de la convergencia. ¿Qué es converger? Cada vez nosotros que corregimos, agregamos, modificamos, eliminamos cosas del libro, buscamos la convergencia. ¿Qué es converger? Que el libro mexicano se parezca al libro internacional. ¿Sí? Nosotros en México estamos monitoreando constantemente el libro de las normas internacionales de información financiera. ¿Qué quiere decir? Que el libro internacional se está mexicanizando. Muchos dicen se están tropicalizando. ¿Qué significa? Que el libro mexicano lo queremos igual a que las normas internacionales. Lo estamos adaptando. Oiga, ¿y por qué mejor? ¿Para qué tanta adaptación? Mejor porque no utilizamos el libro internacional en México para hacer la contabilidad aquí. Porque nos va a pasar lo mismo que en auditoría. Así lo hicieron en las reglas de auditoría.
En auditoría, el libro internacional de auditoría se usa en México para las auditorías. Eso significa adopción. Adoptamos el libro de normas internacionales de auditoría. En contabilidad estamos adaptando, adopción. Adaptación, mejor dicho, no adopción. No adoptamos, adaptamos. ¿Pero por qué? ¿Para qué tanto relajo? A ver, voy a poner un ejemplo muy simple, muy peculiar, pero que existe diferencia entre la norma mexicana y la norma internacional. Ok. Por ejemplo, la PTU. En este libro internacional no encaja la PTU. Porque el libro internacional dice, a ver, ¿es un impuesto o es una prestación? ¿Qué se contesta aquí en México? Es un derecho. Ok. La norma internacional dice, espérate, ¿un impuesto? ¿Por qué no es un impuesto? A ver, pero si es un impuesto, ¿no? ¿Cómo no es un impuesto? Pues se calcula con base en la ley de impuesto a la renta. O sea, pero es que es un impuesto con base en la utilidad fiscal, se le aplica un porcentaje. Entonces es un impuesto. No, porque va para el trabajador. Ok, ¿va al trabajador en función de las utilidades de la empresa? No, en base a la utilidad fiscal de la empresa. No me queda claro, me hacen muchas bolas. La norma internacional dice eso. O sea, ¿cómo es una prestación con base en un impuesto? O sea, ¿es un impuesto que va para el trabajador? No, es un derecho. No lo entiendo. Entonces, esas cuestiones muy particulares, que norma internacional no es fácil aplicarlo, México va adaptando. Por ejemplo, otro tema interesante, en México, el tema de criptomonedas. A nivel internacional no hay una regla contable de criptomonedas. Ah, caray, ¿cómo no hay una regla contable? No, México sí la tiene. Ah, caray, ¿entonces México es pionero? Sí. ¿Pionero? Sí. Oiga, aquí en México hicieron una norma que no existe en el mundo, sí. ¿Está en español? Sí. Y entonces, ¿estamos adelantados al mundo? Sí. Ya se tradujo esa norma en español a inglés y se mandó a los que hacen las normas internacionales para que hagan la norma internacional de criptomonedas. ¿De dónde ha salido? De los mexicanos. Wow, o sea, México es pionero, sí. Por esa situación, las normas de información financiera no pueden borrarse y utilizar las internacionales como fue en auditoría. Que ya en auditoría vimos que las normas de auditoría pues como que no encajan tanto a México por las traducciones y muchas cosas. Mejor en México vamos a adaptar, no a adoptar. Eso es converger, por eso tratamos de irlos cada vez que cambian a nivel internacional, nosotros vamos cambiando, ajustando, etcétera, para que queden igual. Ojo, con ciertas mínimas diferencias. Entonces, convergencia es, no importa cómo se redacten, al final llegamos al mismo resultado. Esta situación, México la tiene planteada desde el 2006, que empezó a hacerle el libro, y cada año ha tratado de ir actualizando esto. O sea, cada año se ha tratado de actualizar, ir mejorando, y entonces ha sacado un libro paralelo donde va diciendo cómo vamos con esto. Por ejemplo, en el 2009 eran muchas diferencias. Estamos muy lejos de las internacionales. Después nos acercamos, después nos acercamos, después nos acercamos, y ahorita vamos a sacar para este 2023, a finales de este año 2023, vamos a sacar este libro de normas internacionales pero las diferencias, cómo vamos, la convergencia. ¿Ok? Bueno, entonces, este libro, hasta ahorita donde vamos, tenemos identificada casi 50 diferencias. ¡50! Póngale, pues estamos en eso revisando exhaustivamente. Entonces, el libro mexicano, ok, aquí lo hacemos, está igualito, solamente hay 50, póngale 40, pues, 40 diferencias muy marcadas, mínimas.
si usted hace esta, si usted entiende esta o entiende la norma mexicana y sabe las 50 diferencias o 40, entenderá estas. Entiende estas y sabe las diferencias que están plasmadas en este libro o en el libro que va a salir ahora a finales de año, donde van a estar muy claras, puede entender norma mexicana con norma internacional. ¿Ok? Bien. Oiga, entonces, ¿son buenas normas? Por supuesto. Son normas de bien hechas. Entonces, dicho esto, de la estructura, ¿cómo vamos? En México se utilizan las NIF. Todas las empresas que no cotizan en bolsa utilizan NIF mexicanas. Las que con propósitos no lucrativos, o sea, hospitales, iglesias y todo, utilizan las NIF. La del sector financiero utiliza NIF, pero ¿qué cree? A partir de este año ya casi no utilizan los criterios contables. Que casi no, los que no. Ahora, lo que se busca es que tanto los bancos, casa de bolsa, asegurador y afianzador usen 100% NIF. Sí, a partir de este año 2023 y que dejen de utilizar poco a poco sus criterios contables. Esto que nos importa mucho. Una empresa normal, una chiquita, una pyme, que va a pedir un préstamo al banco, el banco va a solicitar, ahora sí, que elaboren los estados financieros con base en las NIF. Ahora sí. ¿Por qué ahora sí? Porque a los bancos se les van a pedir. Es que antes me decían que los presentara, pero y que le moviera y que le ajustara. Sí, eso era antes. Si a los bancos se lo están exigiendo que utilicen NIF desde el 2023, sus estados financieros del 2023 serán 100% a NIF. Wow. Oiga, eso está interesante, ¿sí? Tiene razón, está interesante. ¿Cómo es posible? Entonces, sí nos van a pedir que los estados financieros así estén bien hechos en NIF, sí. Probablemente 2023, 2024. ¿Y qué cree? También nos van a pedir que elaboremos el informe de sostenibilidad. ¿Ok? Bien. Y por último, los únicos que en México están obligados a utilizar normas internacionales, las famosas IFRS, son las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Desde cuándo? Desde el 2012, por mandato que les obligó la Comisión Nacional Bancaria de Valores a través de la circular única que emite, les obligó a hacer esto. ¿Okay? Bien. Bueno, dicho esto, entramos entonces, ahora sí, al tema de la estructura, cómo está el libro físicamente, para poderlo comprender. Bien. En el libro, más bien cuando hablamos de NIF, se entiende lo que está haciendo el CINIF del 2004 a la fecha, más lo que hizo la Comisión de Principios de Contabilidad del IMSP, más algunas normas que no están en el libro, pero me tengo que complementar con las normas internacionales de información financiera. Cuando hablamos NIF, hablamos de todo el paquete. Bueno, pero ¿qué cree? A partir del 2023 ya no tenemos boletines y circulares. Por fin, hasta el 2022, después de 17 años de ir borrando boletines, borramos el último boletín. Y entonces, a partir, esto era, el libro físicamente, cuando hablamos de NIF, abarcan las tres cosas, pero físicamente nomás tiene estas dos, lo que se hizo antes en México y lo que se hizo ahora. La diferencia es que ahora, a partir del 2023, ya no tenemos este ya se fue. Porque ya matamos todos los boletines. Todos los boletines los hicimos INIF, pero los hicimos NIF. Entonces ya prácticamente ya no hay ningún boletín, no los acabamos. Ok. Bien, siguiente. Entonces en el libro ya nomás queda NIF, ya no vamos a encontrar ningún boletín. Oiga, yo tengo el libro 2020. Todavía tiene boletines, sí, pero el 2023 ya no. Ok.
¿Qué es lo que tiene físicamente el libro? ¿Qué es cuando hablamos de NIF en el libro? Bueno, el libro o las NIF en México, quitando los temas que son supletorios, contienen estos 5 grandes apartados. Para entenderlo, segunda vez el día de hoy, voy a sacar a mi fiscalista que llevo adentro. Recuerde, siempre tenemos un fiscalista y todo queremos, y fiscalmente, bueno, entonces voy a hacer la similitud. Repito, nomás una breve referencia. Voy a hacer una similitud fiscal. A ver. Reflexionemos. Máximo ordenamiento fiscal del país. Máximo ordenamiento fiscal del país. Ah, la Constitución. Es correcto. La Constitución es lo máximo que hay. Lo mismo, pero a nivel contable se llama marco conceptual. Marco conceptual es igual como la Constitución contable. El marco conceptual hasta 2022, del 2005 al 22, esa Constitución contable abarcaba 8 normas. ¿Qué eran estas 8? ¿Pero qué cree? A partir de este año, 2023, borramos las 8 normas y solamente tenemos una norma del marco conceptual. Todo lo que diga A en las NIF, o sea, todo lo que diga A, es como la Constitución contable. ¿Y qué cree? Ya nomás tenemos una norma, una regla de la Constitución contable. Ah, caray. ¿Qué es la Constitución? Reflexionando, haciendo el símil, pues la Constitución contable, la Constitución no hay objeto, sujeto, base, tasa, tarifa, o sea, no. En la Constitución son términos generales de las cosas. La Constitución, la Constitución normal, es breve, es concisa, es un párrafo, artículo 34, fracción cuarta, es obligación de los mexicanos, fracción cuarta, contribuir, bla, 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 al gasto. Ahí no hay más información, son los sustentos constitucionales de las contribuciones. Entonces, la Constitución contable, la Constitución contable, está en el marco conceptual. Es lo mismo. Oiga, nomás se suena, pues ¿para qué queremos más? Ese marco conceptual, que son 10 capítulos o 10 partes, básicamente son los mismos. Este es capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Estos capítulos son los que sirven para hacer como su nombre lo dice, marco de referencia conceptual, porque me da los conceptos. En este marco conceptual me va a decir qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un ingreso, qué es un costo, qué es un gasto, qué es un balance, cuántos estados financieros hay que hacer, son 4, ¿por qué son 4? O sea, todos los sustentos conceptuales, como si fuera la Constitución contable. ¿Ok? Nivel 2. Me regreso a lo fiscal. Máximo ordenamiento fiscal del país, Constitución. De la Constitución pasamos al segundo nivel, que se llaman normas, leyes específicas. La Constitución, para poder ser operativo, se necesita, para hacer operatividad, se necesita hacer leyes. La Constitución es la base para hacer leyes. Las leyes jamás pueden ir en contra de la Constitución. Mismo símil, las normas particulares son leyes. Las normas particulares no pueden ir en contra del marco conceptual. El marco conceptual es la base para emitir las normas particulares. Entonces, normas particulares son como las leyes. Las leyes se estudian o las leyes
se analizan por grupos, ¿ok? Las leyes se analizan por grupos. A nivel fiscal, las leyes como les diré, hay leyes que se agrupan para estudiar el ingreso. Ah, pues sí, como la ley del impuesto sobre la renta, sí. Antes teníamos la ley del IMPAC también, o tantito antes, la ley del IETO. La ley del IMPAC, la ley del IETO. Eran leyes que grababan el ingreso, o sea, era un grupo de leyes. Aquí también tenemos serie B, un grupo de normas que se trata en algo en particular. A nivel fiscal, tenemos leyes que graban el consumo, tienen en particular, son impuestos indirectos. Tenemos el IVA, el IMPAC, no, perdón, el IVA, el IEPS, el ISAN, el IGI, son impuestos o contribuciones que tienen que ver con con el consumo. Otro grupo de leyes. Tercer grupo, otro grupo de leyes que tiene que ver con la propiedad. Leyes que tengo que contribuir con base en mi propiedad. Predial, tenencia en algunos casos, etc. Entonces, como podrá ver, los impuestos o las contribuciones o tributos se agrupan en grupos para poder explicarse o estudiarse. Misma idea sucede con las NIF. Las NIF se agrupan en 4 grupos. ¿Cuáles son? A, B, C, D. No son grupos, son series. Ok, vamos a ver cada serie, las 4 series. Todas las normas que están aquí son del mismo nivel. ¿Cuál nivel? Estamos hablando de un nivel de ley. Ley o NIF. Bueno. Vamos con el primer grupo. Grupo B o serie B son todas las normas que tienen que ver con estados financieros. Cualquier duda de estados financieros se le llama serie B. Caray. Por ejemplo, ¿cómo se hace un balance? Luego, B6. ¿Cómo se hace un estado de resultados? B3. ¿Cómo se hace un estado de flujos de efectivo? B2. ¿Cómo se hace un estado de cambios en el capital contable? B4. Ahí están los 4 estados financieros básicos. ¿Cómo se hacen? Hay una norma para cada uno. Oiga, ¿y si me corrijo en los estados financieros? Si me equivoco, ¿cómo los corrijo? B1. Ok. Oiga, y si soy una empresa no lucrativa como un hospital, una iglesia, una escuela, ¿cómo tengo que hacer los estados financieros? Ah, hay que hacer unas pequeñas variaciones, B16. Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos. Oiga, ¿y cómo subo la inflación en los estados financieros? Ah, B10. ¿Cómo reconozco los efectos de la inflación en los estados financieros? ¿Cómo reconozco el tipo de cambio en los estados financieros? B15. ¿Cómo reconozco el valor de mercado o los avalos en los estados financieros? B17. Oiga, soy una empresa que me dedico a varias actividades y en todas las actividades tengo ingresos, costos y gastos. Por ejemplo, una agencia de automóviles, soy la agencia y me dedico a vender carros nuevos, carros usados, refacciones, servicios. O sea, tengo 4, no puedo decir 4 giros, es el mismo giro, pero como diferente área de negocio. ¿Cómo presento mis estados financieros cuando tengo estos segmentos de negocio? Ah, pues para eso aplica la B5. Información financiera por segmentos. El libro de las NIF me indican que debo elaborar estados financieros mensuales. Perdón, anuales. La obligación es hacerlos anuales. Oye, ¿los puedo hacer menos del año? Sí. Para eso está la B9. Para que lo hagas a menos de un año a fechas intermedias. ¿Se puede? Por supuesto que sí. Oye, compré una empresa y pues va a cambiar mis estados financieros, por supuesto, porque si compras una empresa, cambia la estructura de estados financieros porque ya son 2 empresas, B7. Y como tienes 2 empresas, ¿qué tienes que hacer? Pues elaborar estados financieros consolidados. ¿Qué son los estados financieros consolidados? Elaborar estados financieros
porque compraste una empresa. ¿Qué es consolidar? Sumar. Sumar dos balances, sumar dos resultados, o 3, o 4, o 5. Ok. Bien. Hice una pregunta, cuando consideras las empresas afiliadas como tal, concepto afiliada no, solamente son subsidiarias, porque si es una empresa asociada o negocio conjunto, es otra norma, es un activo, pero más bien sería asociada. El nombre, no sé si se refiere a afiliada, como tal el nombre de afiliada no está en la norma, debería ser subsidiaria. ¿Qué es una subsidiaria? Cuando tengo el control de una empresa. ¿Ok? Entonces sería cuando tengo empresas subsidiarias, sí, tengo que aplicar estados financieros consolidados. ¿Cuándo consolido estados financieros? Cuando tengo empresas subsidiarias. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? ¿Qué pasa? Acuérdese, los estados financieros siempre no están listos de un día para otro. Los anuales, 31 de diciembre del 22, no estuvieron listos en enero, ni en febrero, ni en marzo, posiblemente marzo o abril. Vamos a suponer que los estados financieros 2022 en su empresa estuvieron listos el 15 de abril. O sea, pasaron casi más de 100 días para tenerlos listos. En esos 100 días pudieron haber pasado tantas cosas. Esa es la B13. Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. O sea, informar cosas que pasen importantes en ese periodo. Desde el cierre, 31 de diciembre, hasta que están listos. Entre tardes más en hacerlos, más tienes que informar. Entre más rápido los hagas, menos cosas tienes que informar. Si tienes unos activos fijos que ya no quieres, por ejemplo, tienes un automóvil que vas a vender, porque ya no lo quieres, lo subes al Face, le pones allí en tu vidrio parabrisas, se vende, en ese momento ya te estás despidiendo de tu activo fijo. Y cuando le pones eso, tienes que subirlos al corto plazo. Ese hecho de presentar lo que era largo ahora es corto, se llama B11. Y por último, la B12 tiene que ver con netear una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar. O sea, las dos cuentas viven, pero en el balance las voy a juntar porque se pueden netear. ¿Ok? Esa es la B12. Todas las normas de la serie B tienen que ver con presentación de estados financieros. Son las leyes que tienen que ver con eso. Luego tenemos las series de la norma C. Todo lo que tiene que ver con C, ahí está el nombre, pero bueno, vamos a traducirlo. Son todas las cuentas del balance. Todas las cuentas del balance están en la serie C. Por ejemplo, caja y banco, C1, efectivo, inventario C4, pagos anticipados C5, activo fijo C6 y activos intangibles C8, cuentas por cobrar sin interés C3, cuentas por cobrar con interés C20. Lo que les decía de las famosas criptomonedas, C22. Inversión en una empresa, pero no tengo el control, tengo una asociada. Tengo como el 40 o 50%, pero no mando. Inversión en asociadas. Pasivos, C19. Casi pasivo, C9. Capital contable, C11. Instrumentos medio raros, pasivo, pero capital. O sea, me prestan dinero y voy a pagar con acciones, C12. C12. Todas las cuentas por cobrar, existe una posible pérdida de incobrabilidad. Pues esa pérdida de incobrabilidad, el nombre correcto se llama deterioro. Deterioro de instrumentos financieros por cobrar. O sea, todas las cuentas por cobrar me pueden generar una pérdida de valor. ¿Ok? C16 o la famosa estimación de cuentas incobrables. Hay una pregunta en el chat. Con la amortización de los activos, cuando llega a cero y se vende como dice y se obtiene una ganancia de ingreso, no ganancia. No. No, aquí hay un comentario en el chat, creo que es importante aclarar. Número 1, la amortización solamente es para intangibles. ¿Ok? Los intangibles se amortizan, los activos fijos se deprecian. ¿Ok? Amortización intangible C8, depreciación C6, activo fijo. Cuando llegan a cero,
y se venden, se obtiene una gran ganancia. No, no puede existir ganancia, eso es decir, estuvo mal contabilizado. Si yo lo voy a vender en el futuro un activo fijo que se depreció o se amortizó según sea el caso, lo debo de vender a su valor residual. Yo desde el inicio que estoy contabilizando, desde el momento que empiezo a depreciar, tengo que estimar el valor, el valor residual, que es el posible valor en lo que lo voy a vender. Y si lo vendo en ese valor, no debe haber ganancias, o sea, no debe haber ingresos por la venta de activo. ¿Por qué? O una ganancia, mejor dicho, ganancia por venta de activo, porque no me dedico a la venta de activo fijo. Es decir, entonces, no puede haber al valor que lo tengo contablemente, cuando lo venda, debe ser al mismo valor que lo vendí. Y la ligera diferencia entre lo que estimé que lo iba a vender y en lo que lo vendí, si hay una diferencia, será una ganancia mínima en el estado de resultados. ¿Dónde iría? En otro ingreso. Tampoco existen los ingresos ordinarios ni extraordinarios. Esa clasificación no existe, sería otro ingreso en el estado de resultados. ¿Qué se ve reflejado en los resultados integrales? En los resultados integrales van los famosos ORIs, otros resultados integrales. ¿Ok? Ese es punto y aparte es diferente. Entonces son cosas diferentes. ¿Ok? Hay una pregunta. ¿El término activo fijo, de acuerdo a la normatividad, es válido utilizarlo o es mejor activo no circular? No. El nombre correcto es, a la pregunta activo fijo, es NIFSE 6, propiedades, planta y equipo. Así debe aparecerse, propiedades, planta y equipo. Ese es el nombre correcto de ese renglón. Propiedades, planta y equipo. Antes se usaba activo fijo, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del activo no circulante, voy a borrar esto, dentro del activo no circulante son estos tres. Estos tres son activos no circulantes. Activo tangible, C6, activo intangible, C8 y activo financiero, C7. Los tres son activos no circulantes o de largo plazo. El activo fijo nada más es tangible, C6. Pero no se llama activo fijo, el nombre correcto es propiedad, planta y equipo. ¿Ok? ¿Qué más les decía? Todos estos tres, de una vez que aprovecho, todos esos pueden sufrir pérdida de valor. ¿Ok? Pueden sufrir pérdida de valor. C15, deterioro de los activos de larga duración. Ojo, en el C15 está la pérdida de valor. Por lo tanto, la depreciación no es pérdida de valor. ¿Okay? La pérdida de valor no existe, no es depreciación. La pérdida de valor se llama deterioro. En las NIF, deterioro, pérdida de valor. Depreciación, distribución del costo. ¿Ok? Es diferente. Entonces, depreciar no es pérdida de valor. Ok. ¿Qué otra cosa? Pasivo, ¿qué más? Creo que fueron básicamente esto. Y los famosísimos derivados. Inversiones en derivados, C10. ¿Qué es un derivado? Un futuro, una opción, etcétera. ¿Nos podría dar un ejemplo de pérdida de valor? Me imagino que de activo aquí. Dice aquí, ok, ejemplo pérdida de valor de la C15. Correcto. Imagínese, usted tiene su celular que lo va contabilizando, lo va depreciando por el uso. Y de repente sale, este es creo que el iPhone 14, ahora creo que va a salir el 15. Sale el 15, caray, ya vale menos, de repente, por uno nuevo, baja de valor. Es una pérdida de valor. ¿Por qué? Por un avance tecnológico. Otro. Tengo mi teléfono. Se cayó, se le quebró una cámara. Baja de valor. Pues eso es por un daño físico. Entonces, el deterioro o la pérdida de valor pueden ser por varios factores. Factores internos, factores externos. Entre los factores internos, descuido, maltrato, merma, etcétera. Factores externos, cambios en la normatividad legal, cambios climáticos, cambios tecnológicos, etcétera. Esos posibles afectaciones pueden ocasionar una pérdida de valor en mis activos. ¿Cuáles? Los del C6, C7 y C8. Tengo que reconocer esa pérdida. ¿Cómo se reconoce esa pérdida? Aplicando la C
15. Ok, siguiente pregunta. Ok, correcto. Ojo, eso es deterioro, más no depreciar, es diferente, correcto. Y con lo del COVID, que muchas empresas no trabajaron, ¿se puede depreciar de acuerdo a los días? No, la depreciación es el costo distribuirlo en el tiempo. Entonces, independientemente de que se use o no, se tiene que depreciar. Depreciar es el costo distribuirlo en el tiempo. Al menos que haya utilizado un método de depreciación por unidad de tiempo. Es decir, deprecio en función de los días de uso. Ahí sí, si no lo uso, no deprecio. Pero la mayoría de los métodos de depreciación no es en función del uso, sino en función del tiempo, ¿no? Entonces, ahí sí dependería. Entonces, con el COVID, si muchos activos no se utilizaron y se utilizó un método de depreciación en función del tiempo, pues tengo que seguir depreciando, porque no fue en función del uso. ¿Ok? Esta situación está en la NIF C6, propiedades, planta y equipo. Bien, con la serie C fue balance, la serie D son las cuentas del estado de resultados. Las cuentas del estado de resultados son fáciles, son menos ingresos. Los ingresos generan ciertos costos. Los costos asociados a esos ingresos están en la D2. D3, los gastos por sueldos y salarios. Todos los sueldos y salarios, todos los gastos están aquí, todos. Gastos por sueldos y salarios. D4, ¿cómo contabilizo el gasto de ISR? ¿Cómo se contabiliza el gasto por ISR? ¿Sí? No es nada más aplícale un 30%, no. Hay una metodología para contabilizar correctamente el gasto de ISR. ¿Sí? De arrendamientos, ya cambió a partir del 2019. Todo activo, perdón, todo contrato de arrendamiento para un arrendatario, repito, todo contrato de arrendamiento para un arrendatario. Ah, caray, ¿quién es el arrendatario? Bueno, explicamos. Ese ejemplo muy choteado, pero sirve. Don Ramón y el señor Barriga. Don Ramón, arrendatario, señor Barriga, arrendador. Bueno, don Ramón, a partir del 2019, tiene que subir a su contabilidad un activo. ¿Cómo se llama ese activo? Activo por derecho de uso. Subo un activo y subo un pasivo. ¿Qué me va a ocasionar? Que desaparezca el gasto por renta. Antes estaba aquí, pero ya no me va a generar un gasto por renta, ya no existe. A partir, repito, del 2019, el arrendatario de don Ramón ya no tiene gasto por renta. ¿Ok? Bien. D6, los gastos financieros que se capitalizan. ¿Capitalizan? Sí. Hay gastos financieros como intereses, etcétera, que puedo cargar al valor del activo. Eso es capitalizar, cargar el activo. Y por último, D8, ¿cómo voy a contabilizar? Cuando en lugar de pagar con dinero, pago con acciones. Todo eso es serie D. Por último, de los niveles de ley, tenemos la serie E. Básicamente son dos normas. E1 son 4 cuentas que tienen los agapes que nadie más tiene. Por ejemplo, un agape tiene animales vivos y plantas vivas. Eso nadie más lo tiene. Entonces, un agape, ahí le van normas adicionales de cómo contabilizar un animal y una planta viva y los frutos que me generen esta planta viva. Una donataria, nada, es la única que tiene donativos recibidos y por donativos recibidos y donativos a obtener y donativos a otorgado o recibidos otorgados. ¿Quién? Solamente las donatarias. Nadie más tiene. Una donataria tiene que cumplir con todas las NIF, pero en caso de sus donativos, E2 principalmente. Ok. Seguimos con la lógica. Serie A, marco conceptual. Serie B, C, D y E. Estas B a la E son las leyes. Tercer nivel, tenemos las INIF. Las INIF son, como en el punto de vista fiscal, constitución, ley, reglamento. Las INIF
son como un reglamento. ¿Ok? Un reglamento. ¿Qué es lo que hace un reglamento? Aclara, precisa conceptos que están en la ley. No tiene sentido estudiar puros reglamentos si no los asocio con la ley. Por ejemplo, veamos la INIF 5. Si la vemos no le entendemos nada. Reconocimiento de la contraprestación adicional pactada al inicio del instrumento financiero derivado para ajustarlo a su valor razonable. ¿Eh? No entendí nada. No, pues hay que entender la norma para entender la interpretación. Por ejemplo, cheque la 11. Reciclaje de la utilidad integral reconocida cuando se suspende la contabilidad de cobertura de flexible. ¿Qué dijo? No le entendí nada. No. Si usted lo agarra, si no le entiende, tiene que entender la norma para después aclarar esa duda que está en la norma. ¿Ok? Hay una pregunta. Dice, de acuerdo a la NIF, ¿cómo interpretaría el registro de costo de una empresa que es una desarrolladora terreno vivienda? El costo de la desarrolladora sería aquí. Una parte C4, inventarios. Todo el tema que está asociado a la construcción del edificio de las de vivienda. Y otra parte tendría que ser de 2. Costos asociados con los ingresos. Si no es inventario y hay otros costos relacionados con la obtención del ingreso de un comprador, costos de 2, costos por contratos con clientes. Entonces, a la pregunta que hay en el chat, la respuesta sería C4 y D2. ¿Ok? Bien, regresando a las interpretaciones, pues no tiene sentido de estudiar las interpretaciones si no estudia las normas. Hoy en día se han emitido 24 interpretaciones. 24 interpretaciones. Nuevamente, vemos la estructura, marco conceptual, constitución, normas particulares, leyes, interpretaciones, reglamentos. Las orientaciones es como la miscelánea fiscal, la resolución miscelánea. ¿Qué son? Guías, facilidades administrativas para poder cumplir con la ley. Facilidades administrativas para poder cumplir con la norma. ¿Cuántas han emitido? 6. Las 2 primeras ya no existen, pero vea todas. Tienen que ver con el tema que les dije de arrendamientos. Es complicado, imagínese para don Ramón subir a su contabilidad un activo, que es el derecho por usar el cuarto, y un pasivo por el derecho a usar el cuarto. El señor Barriga sigue contabilizando sin problema su cuarto. Entonces, hay muchas dudas, muchas aclaraciones que esta miscelánea facilita. ¿Ok? Quinto y último nivel, reportes técnicos. ¿Qué sería? Constitución, leyes, reglamentos, miscelánea. ¿Qué nos falta? Como le dicen, criterios no vinculativos del SAT. Los criterios no vinculativos del SAT ni siquiera están en las leyes, nada. Está en la página del SAT, que son guías para saber cómo piensa el SAT. ¿Son obligatorios? No, son unas guías nomás para saber cómo piensan. Los reportes técnicos son igual. Es para saber cómo piensa el CINIF sobre ciertas dudas. Se han emitido desde el 2004, pero obviamente cada año se emiten 1, 2, 3 o 4. Pero vea, voy a revisar los temas más sobresalientes de los últimos años para que tenga una idea. Por ejemplo, veamos, oiga, oye CINIF, ¿cómo voy a contabilizar el COVID? Sí, es que el COVID, ¿cómo se contabiliza? Es que ya ve que cerramos las empresas, ¿cómo se contabiliza? No, espérate, pues, todo está en la norma, pero no hay ninguna norma que hable del COVID. Espérate, pues, mira, te voy a dar mi punto de vista de que cada cosa que me estás preguntando te voy a decir dónde está. Oye, ¿qué pasa por el COVID que a mi activo fijo? Revisa C6 estos párrafos. ¿Qué va a pasar con mis arrendamientos? Revisa D5. ¿Qué va a pasar con mis ingresos? Revisa D1. Entonces el CINIF sacó dos reportes técnicos, 2 criterios que daba su opinión. Oye, revísate la norma esta parte. Por ejemplo, otro muy importante. El 53 del 23 de abril del 2021. ¿Usted se acuerda que el 23 de abril del 2021 se publicó
la reforma laboral de que se topaba la PTU y que se eliminaba el outsourcing. Oiga, ¿cómo se contabiliza el outsourcing? Y él, no, pues mira, pues como tal no hay una contabilización, mira, tienes que, revísate esta norma, revísate tus párrafos y ahí te dice eso. Oiga, lo de la PTU, ya ve que nos toparon, ¿cómo contabilizo el tope de la PTU? Pues mira, como tal no es un tope, más bien contablemente aplica estos párrafos de esta norma. O sea, un reporte técnico, pues no es la norma, simplemente es una opinión que da el CINIF. Oye, ¿y qué pasa si mi empresa que era la que, ¿cómo le llamamos? La empresa que yo tenía el outsourcing, yo la absorbí, pero no dice nada de absorción de empresa outsourcing. A ver, te voy a aclarar otras dudas que surgieron. ¿Sí? Bueno, y la última que es para este año, oiga, CINIF, ¿cómo contabilizo las vacaciones? ¿Cuáles vacaciones? Es que ya a partir del 27 de diciembre hay un decreto que hay que pagar doble vacaciones. ¿Cómo se contabiliza? Pues es que ya está en la norma, revísate estos párrafos, ahí está qué hay que hacer, te da una opinión. Todo esto no está en el libro, eso está en la página del CINIF colgado, así como los criterios no vinculativos. Y por último, todo eso es las NIF, pero también se incluyen las que son supletorias. ¿Cuáles son las supletorias? Los tratamientos contables que no están en el libro mexicano, pero hay que revisarlos en el libro internacional. Eso significa supletoriedad. Cuando en el libro mexicano no está el tratamiento y me tengo que ir al libro internacional. ¿Cuál es el libro? Las normas internacionales con las cuales inicié la teoría, la historia el día de hoy. El libro internacional es un libro muy grandote. Fíjese, son 3 tomos, tomo A, B, C. Ok, esas son las estructuras, normas viejitas, normas nuevas. En concreto, sin tanto rollo, ¿cuáles son las normas internacionales que no están en el libro mexicano y por ende son supletorias? Básicamente 4. Número 1. El subsidio. NIC 20. ¿Cómo se contabiliza un subsidio? Acá, ¿cómo se contabiliza un subsidio? No está, no hay una norma mexicana. Entonces tengo que ir a la norma internacional y me dice cómo contabilizo cada vez que el gobierno, el que sea, me dé un apoyo, llamado subsidio. Nombre genérico en las NIF se llama subvención. Tienes razón, no hay. Me voy a la norma internacional. Segundo, IAS 26 o norma internacional de contabilidad número 26. ¿Cómo contabilizan las AFORES, solamente las empresas AFORES, el dinero que le quitan al trabajador y después se los pagan vía pensión? Pues eso no nos preocupa mucho porque nomás las cuantas AFORES tienen ese problema. Los demás ni problemas tenemos de eso. Correcto. Tercero, IFRS 6. ¿Cómo contabilizan las empresas mineras y petroleras cada vez que hacen un agujero o una perforación? ¿Cómo se contabilizan los agujeros? Yo no hago agujeros, pues no. Solamente las mineras y petroleras. Y último, ¿cómo contabiliza una empresa de seguros los contratos de seguro? ¿Quién la aplica? Solamente las aseguradoras. De ahí en fuera, todos los demás tratamientos contables están en el libro mexicano. Estos 4 temas, por supuesto, que no están. Esos 4 temas serían supletorios. Y pues con esto sería mi participación de las ABC de las NIF. Acuérdense entonces A, la historia, B, quién las hace y 3, su estructura. Bien, no sé si hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario. Ok. No sé si, muchas gracias, un comentario muy, agradezco sus palabras, qué bueno que fue